empezamos a aprender algo importante, muy importante el día de hoy de la palabra de Dios. Toda la palabra es importante, pero hoy vamos a aprender algo que tiene que ver con el deseo de Dios, que conozcamos qué es la felicidad, cuál es la verdadera felicidad, cómo es que la felicidad es para Dios. Y empezamos esta serie que se llama Las Bienaventuranzas, que son también promesas de Dios. Y en el capítulo 5 de Mateo, si usted luego quiere leer en su casa, ahí es donde va a encontrar las bienaventuranzas. Y el día de hoy empezamos en el verso 1. Noten ustedes que el título dice el Sermón del Monte, y luego dice las bienaventuranzas. Así dice ese verso 1, dice que él, Jesús, viendo la multitud, él subió al monte, y él se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Interesante ver que lo que nos dice primero es que los que vienen son sus discípulos. Por supuesto, los discípulos están cerca, pero vea también lo que nos dice, viendo la multitud. El día de hoy deseo que presten mucha atención, por las próximas 7 u 8 semanas, presten mucha atención a los detalles. El detalle, las palabras, cada palabra de la Biblia ha sido dada porque encaja, entra, pertenece a un significado completo que el Señor nos quiere dar. El día de hoy vamos a empezar a prestar mucha atención a los detalles. El primer detalle del que quiero hablar es que la palabra bienaventuranza significa bien hablar. Alguien que bien habla, alguien que bendice. Pero en este caso, cuando está hablando de bienaventuranza, no solo está hablando de bendición o de bendecidos, pero cuando Jesucristo está diciendo estas palabras, el significado original de la palabra es más fuerte. Lo que quiere decir Jesucristo es doblemente felices. Doblemente felices. ¿Quiere usted aprender cómo ser feliz? Mejor volvamos esto un poco a otro lado. No es que en realidad muchos de nosotros hemos experimentado tiempos en los que no hemos sido muy felices. ¿De acuerdo? Hay tiempos que hemos pasado, que podemos recordar, donde nos pasaron cosas feas, tristes, cosas que no me hicieron gozarme, o no me hicieron alegrar, no me hicieron reír. Al contrario, cuando me acuerdo de esas cosas me siento triste, me hace sentir feo. Cristo estaba hablando con ese tipo de personas, y cuando les está diciendo estas palabras, el interés de él era que ellos aprendieran cuál es la manera de Dios de ser felices y no la manera del mundo. Muchos de nosotros probablemente podríamos creer que $1,000,000 nos hace feliz. A ver, ¿cuántos podrían decir sí? Y yo le diría, bueno, tal vez. Y usted diría, bueno, hasta que no lo tenga no voy a saber si voy a ser feliz con 1,000,000. ¿Y por qué 1,000,000? ¿Por qué no mejor no 5,000,000? ¿Por qué mejor no solo 100,000? ¿O por qué mejor no solo 1,000? ¿O será que el dinero me va a hacer feliz? Probablemente, tal vez sí, pero a la manera de Dios, lo que les estaba diciendo a aquellas gentes era muy importante, porque les está diciendo, no solo van a ser felices, sino que ustedes van a ser doblemente felices. Y les dice también lo que sucede, dice, doblemente felices son aquellos que, y le pone algo importante a la par de lo que es ser doblemente feliz. Vea el verso 2. Mateo 5:2, y dice entonces él, ante la multitud, él abre su boca y él les enseña, y él les dice, bienaventurados, verso 3, los pobres en espíritu, o sea, doblemente felices los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Y ahí está la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que quería decir? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Y qué significa que de ellos es el reino de los cielos? ¿Puedo ver el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Será que debo de esperar hasta que yo me muera para ir entonces a disfrutar del reino de los cielos? Y esto es importantísimo porque entré a buscar otra traducción en otra Biblia de esto, y vean lo que otra traducción bíblica dice de ser doblemente felices. Dice, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y la mera verdad es que yo no creo que usted esté de acuerdo que doblemente felices son aquellos que son pobres. ¿Está de acuerdo? Yo no. A mí no me parece que alguien pobre que no tiene comida, que no se tiene una tortilla, que no tiene
Para mí alguien que tiene tortilla, frijol y jalapeño debe estar contento, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes estarían contentos? Tortilla, frijol y jalapeño. Yo sí, yo bien contento. ¿Y agua con azúcar? Ya la hice. Yo viví tiempos así, yo viví bastantes tiempos así. Pero note que está hablando con personas, Jesús, que son muy pobres, y lo que está diciéndole, no creo que es algo que le guste a nadie. La pobreza en realidad a nadie nos gusta, porque pobreza significa falta de tener ciertas cosas. Y cuando uno no tiene ciertas cosas, definitivamente uno no es muy feliz, más bien uno es un poco infeliz, ¿de acuerdo o no? Por ejemplo, les voy a poner algo, les voy a decir algo. Aquí hay uno de nuestros hermanos, la hermana que hace bastante tiempo no están viendo ustedes, Elizabeth, con su hijo Rubén. Ella está en Murrieta, ella viajaba desde Murrieta, pero ya tiene sus casi 3 meses de que no la vemos, porque sencillamente ella tiene necesidad, y las necesidades de ella son tan extremas, que ni siquiera ahora tiene carro para poder venir desde allá hasta acá. Ni siquiera tiene vehículo que le funcione. Reparar su vehículo cuesta miles de dólares ahora. Entonces, ¿cree usted que ella estará sumamente feliz, como dice aquí, que felices son los pobres? Bueno, vea qué interesante cómo es el asunto. La promesa parece que es muy grande. Lo que está diciendo aquí es que la falta de tener cosas, en realidad, yo creo, a los que no tenemos cosas, algunas veces nos hace ser infeliz. Y tener muchas cosas, algunas veces nos hace felices. No lo creo que yo sea así. No creo que eso sea lo que está diciendo aquí. La promesa que nos está dando es muy grande, porque dice que el reino de Dios le pertenece a los pobres. Entonces, el consuelo de ser dueño de algo que no puedo ver, no me va a ayudar, porque si ese es el consuelo de que porque yo soy pobre, heredo o soy el reino de los cielos es mío, ¿cómo me ayuda a saber que yo soy dueño de algo que yo ni siquiera veo, no lo palpo, no lo puedo tocar, no me ayuda, no está en el bolsillo, no me paga la renta, no me pone gasolina en el carro y ni siquiera me ayuda con otro carro porque no tengo carro que me traiga desde Murrieta hasta la iglesia? ¿Me están entendiendo? Muy importante, porque el consuelo es realmente de Dios para nosotros. En realidad no es que tener algo que atienda las necesidades más inmediatas, eso me ayuda a vivir un poquito mejor, porque la mayoría de nosotros, ¿a poco que no hemos pasado por situaciones donde hemos estado apretados? ¿Recuerdan tiempos donde estuvimos apretados, donde nos hizo falta, donde tuvimos que confiar? Bueno, muchos de los que oían esas palabras de Jesucristo probablemente pensaban de esta manera. ¿Cómo pensaban ellos? Que ellos preferían tener una tortilla en la mano con frijoles que tener el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos eran pobres. Él está hablando a un montón de gente que eran campesinos, agricultores algunos, y otros eran pescadores. Pero peor aún es que ellos estaban sometidos al reino de los romanos. Entonces ellos eran esclavos en su propia cultura. Y peor aún, ni siquiera podían manejar su dinero porque los impuestos de los romanos eran muy altos y ni siquiera lo que ganaban lo podían disfrutar. Entonces estaban completamente oprimidos. ¿Se dan cuenta? No eran solo pobres, eran también esclavos. Pero aquí es donde de nuevo les vuelvo a decir que hay que prestar atención a los detalles de lo que leemos en la Escritura. Prestémosle mucha atención, porque quitar o poner una palabra a lo que Jesús dice puede dar una mala interpretación al significado de lo que estamos leyendo. Quitar o poner una palabra a lo que la Biblia dice nos puede dar una malísima interpretación a lo que la Biblia dice, porque dijo él que doblemente felices son los pobres. ¿Fue eso lo que él dijo? No. ¿O sí? ¿Doblemente felices son los pobres? Bueno, tal vez sí dijo eso, pero ¿qué más le hace falta a esa palabra? Él dijo, doblemente felices son los pobres de espíritu. Vea usted qué interesante. Y si son los pobres de espíritu, entonces no son solo ya los que les hace falta una tortilla, les hace falta unos frijoles, les hace falta un vehículo, les hace falta dinero, no pueden pagar. No está hablando solo de ellos, aunque sí ellos forman parte de esto. Quiero darles una ilustración. En el 5º grado de la escuela, la maestra se llamaba Marta, todavía la recuerdo a ella, mi maestra.
ella estaba en su escritorio, en el receso, estaba poniéndole las notas a los cuadernos. Había muchos cuadernos, todos así, y entonces en ese tiempo nosotros llegábamos con los cuadernos, dábamos la tarea, y ella entonces en el tiempo del receso estaba calificando y poniendo las notas. Lo recuerdo tan claramente, y a mí me gustaba estar con ella. Entonces yo estaba así en el escritorio de ella, chamaquito, yo viéndola calificar los cuadernos, y en eso veo un cuaderno requete feo. Le hacían falta las partes de afuera, estaba rayado, estaba sucio, estaba todo arrugado el cuaderno. Y le digo, ya, Catal, le digo, maestra, mira qué cuaderno más feo ese, ¿de quién será? Y se me queda viendo, y ya ustedes saben la respuesta. Es el suyo, me dice. Es su cuaderno. Definitivamente yo tuve que aprender algo ese día. La respuesta no me hizo sentir muy contento. La respuesta me dio vergüenza. Entonces, les digo esto por una sencilla razón. La primera bienaventuranza, más o menos la podemos entender de esta manera. ¿Listos? La primera bienaventuranza más o menos la podemos entender de esta manera. Bienaventurados, doblemente felices, los que conocen que sus cuadernos espirituales tienen hojas sucias y desordenadas, no han hecho la tarea con Dios. Eso es lo que esa primera bienaventuranza nos quiere decir. Mejor dicho, la persona que descubre y acepta su inmensa necesidad espiritual va a ser doblemente feliz cuando busque en Jesucristo las respuestas a su necesidad. Esto es lo que Cristo les quería decir. Y también la persona que descubre y acepta su inmensa necesidad espiritual y busca en Jesucristo las respuestas a su necesidad va a ser protegida. Y de nuevo aquí volvemos a entrar a cómo es que Dios nos muestra algunas cosas donde Él dice, tal cosa es para tu protección. Yo no quiero imponerme contigo, pero esto es para tu protección. Entonces, ¿de qué manera es que alguien que sea pobre de espíritu y lo reconozca y lo vea y lo acepte y aprenda que es un pobre de espíritu, de qué es de que lo va a proteger? Qué interesante. Muy importante. La primera bienaventuranza luego está atada con una cadenita a todas las otras bienaventuranzas que vienen. Pero Cristo empieza por la necesidad más inmediata de cada persona. Cristo le está diciendo, bienaventurados los que reconocen su enorme necesidad espiritual, porque al hacerlo se están protegiendo de uno de los grandes problemas de los humanos, que es la idolatría. ¿Idolatría? Sí, porque el primer ídolo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. El primer ídolo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nos empezamos a creer nosotros mismos. ¿A poco que no? Usted no se ve en el espejito y dice, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de aquí? Y dice, yo. ¿A poco que usted no tiene su propia opinión? Y usted dice, mi opinión es mi opinión, así nací, así me quedo y así me muero. ¿A poco que no? ¿A poco que no tenemos? Mi viejita dice que yo me siento en mis meros moles y de ahí nadie me saca. Y por eso no me quita el charro. Dice, por respeto. ¿Qué fue esa expresión? Bueno, lo único que quiero decir es que todos nosotros tenemos la capacidad de ser sabios en nuestra propia opinión. En todo, en todo. Y los hombres peor, porque en asuntos de política y de fútbol, ni se diga, cállate la boca, peor. Pero en este caso es importante descubrir que lo primero que Él nos quiere proteger es de la idolatría a nosotros mismos. Veamos el caso, veamos el primer ejemplo que tengo, Lucas 18, verso 9, vea lo que dice, por favor, está en sus programas, dice, dijo, verso 9, dijo también esta parábola, esta enseñanza, esta comparación, a unos que ¿qué? Vea con los que estaba hablando. Dijo esto a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos. Y no solo confiaban en ellos mismos, como que eran justos, pero ¿qué hacían con los demás? Menospreciaban a los demás. Entonces, dos hombres, les dice Cristo a esos, subieron estos dos hombres al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos, un publicano. El fariseo estaba de pie y él oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias
que yo no soy como los demás hombres. Te doy gracias que yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy un adúltero, ni siquiera soy como ese perdido que está ahí, que es un cobrador de impuestos, es del IRS. Ni siquiera como ese soy. Era del IRS y es un publicano. Trabajaba para los romanos. Ayuno 2 veces y doy diezmo de todo lo que poseo. Prestemos atención a lo que está sucediendo. Aquí hay algunas características de alguien que no es pobre de espíritu. Y vamos a ver lo que no ser pobre de espíritu, cómo se ve. Vamos a ver qué detalles hay aquí de alguien que no tiene pobreza en su espíritu y cómo estas personas Cristo les tiene que hablar de esta manera. Entonces, los que oían las 3 primeras cosas, Dios nos describe. ¿Quiénes son los que están escuchando? Dice, personas que confiaban en sí mismos. O sea, tenían una idea hecha ya de quién ellos eran. Y como eran fariseos, y como eran espirituales, y como eran religiosos, muy atentos a cumplir con la ley de Dios, ¿cómo se cree usted que estos hombres creían que ellos eran? Se los voy a decir, más que perfectos. Vestían completamente de blanco para mostrar su santidad. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible es cuando empezamos a creer que por lo que muestro por fuera es lo que llevo por dentro! Eso no me ayuda a mí a mostrar que yo soy un pobre de espíritu, más bien me pone enfrente de los demás como que yo soy alguien. Como que soy realmente alguien. Muchísimo cuidado. Segundo, dice que ellos también creían ser justos. La palabra aquí lo que dice es que creían que no tenían ellos nada de injustos, no eran impíos, no tenían falta ante Dios. Entonces Dios no los había justificado a ellos, pero ellos se justificaban a sí mismos. Esto es peor aún. ¿Se dan cuenta lo que no es ser pobre de espíritu? ¿Cómo podríamos decir? ¿Son ricos de espíritu? No, más bien son unos orgullosos, son horribles. Y vean el tercero que hacen. Entonces era tanta su desprecio y era tanta su opulencia espiritual que cuando caminaban y veían, volvían a ver así de arriba abajo. ¿No conoce usted personas así que ven de arriba abajo? Y dice que menospreciaban. Menospreciar es hacer de menos a los demás. Pero esas son las características de los que Cristo hablaba. Vea usted qué interesante. Porque ahora, como dicen, un double punch. Primero les dio uno con la izquierda y ahora les va a dar el double one. ¡Pa, pa! 2 le va a dar ahora a Jesús. Porque está hablando con ellos, ya sabe quiénes son. Y ahora les dice, ¡ja! Para que ustedes aprendan lo que necesitan. Entonces estos 2 hombres, dice, van a subir al templo. Y lo primero que pasa, de acuerdo a lo que están leyendo, es que dice el fariseo, ¿qué hacía? ¿A quién oraba? ¿A Dios? No. ¿Con quién oraba? Léanme la escritura. Ahí está, ahí lo explica. Él oraba consigo mismo. Entonces, ¿quién es el Dios de ese hombre? Y si él es el Dios de ese hombre, entonces ese hombre tiene un ídolo. Un ídolo. Su ídolo es él mismo. Y desdichadamente la cultura nos lleva y nos roba de las bendiciones de Dios. Porque algunas veces, si ustedes me tuvieran que decir, el doctor Dave Padilla, doctor en teología, ustedes me harían sentir con mucha vergüenza. Y yo me sentiría bien avergonzado, ¿saben? Porque yo no tengo un doctorado en teología. Ni lo quiero tener. Ni me vale, lo digo así como lo dicen en mi país, me vale un pepino. O sea, no me interesa. Pero muchas gentes definitivamente que están tan metidos en deudas porque ellos quieren tener un PhD, quieren tener un doctorado, necesitan tener un máster. Algunos de ellos andan haciendo lo que no deben de hacer con tal de sacar un degree. Y esas cosas pueden ser entonces que me hacen creer que yo soy alguien.
Y al ser yo alguien, desdichadamente, si al ser yo alguien no tengo la actitud correcta, entonces ¿se imaginan cómo caminaría yo en medio de ustedes? Sería horrible. ¿Y a poco que no conoce gentes que caminan así de horrible? Ojalá que no. Ojalá que no conozcas gentes así. Porque de lo que se trata es de ver lo que Cristo les está diciendo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a ellos? Ustedes son esos. Presten atención. Oran con ustedes mismos. Ustedes mismos se justifican. Luego les dice ahí que decía también el fariseo, les decía, no soy como los demás. Y al decir eso, no solo está diciendo que él es más y ellos son menos porque los menospreciaba, pero también los empieza a comparar. Y al compararse los describe de acuerdo a las faltas de ellos. Qué cosa más horrible, ¿no? Es cuando alguien empieza a decir, mira, es que aquel. Y al final tiene que terminar con el dedo así para atrás porque lo que está describiendo de aquella persona es lo que esa misma persona es. Está usando las faltas de las demás personas para describirse a sí mismo. Y es de nuevo un error ante Dios, porque vean lo que dice de ellos. Dice que las faltas de ellos son ladrones, injustos, adúlteros. ¿Cómo sabe? Y además, vean lo que hace también, porque llega el publicano a orar y el publicano, que es el pecado de los impuestos, lo desprecia también y se compara y dice, y ni siquiera soy como ese. Ya sabía que aquel era quien era. ¿Cómo? ¿Cómo lo podía apuntar? Entonces se dan cuenta del desprecio y el orgullo que puede traer cuando uno cree ser espiritualmente mejor, perdón, por decirlo de una manera equivocada, la maestra me va a regañar, por ser mejor que otras personas. Y he ahí el gran cuidado que debemos de tener. Este hombre no presta atención a eso. Y también empieza a justificarse a sí mismo. Vea lo que dice de él mismo. Yo no solo no soy ya como ese, lo desprecia, se justifica a sí mismo. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Y aún así también acaba diciendo, y hasta doy diezmo. Y vean ustedes que usa el diezmo no para agradar a Dios, sino para confirmar su riqueza, que es material, pero a nosotros nos confirma su pobreza, que es espiritual, porque usa el diezmo solo para cumplir con la ley y no usa el diezmo para agradar a Dios. Peor. Pobre hombre, estaba en serios problemas. Entonces, el religioso tiene serios problemas de acuerdo a Jesús, y ojalá que los que estaban escuchando pudieran prestar atención. Yo diría que este religioso es un engreído, está lleno de orgullo, está lleno de sí mismo, es sabio en su propia opinión y definitivamente no es doblemente feliz. ¿Usted cree que ese hombre era feliz cuando se anda comparando y viendo a los demás y diciendo, espejito, espejito, ¿te diste cuenta qué bonito? No puede ser. Es imposible que una persona llena de sí mismo pueda vivir llena de Dios. Es imposible. Entonces creo que este hombre tenía una manera equivocada de entender cómo es que ser doblemente feliz en Dios es. Él mismo era su propio Dios y él mismo era su propio ídolo. Verso 13. Ahora vea qué interesante. Veamos al publicano. Veamos al del IRS. Veamos al hombre que anda cobrando los impuestos. Y ve lo que dice. Dice, el publicano estaba de pie y estaba a cierta distancia. Queriendo decir que en lugar de haber venido hasta el frente, él se había quedado más bien un poco hacia atrás, mostrando de que ni siquiera podía entrar. Mostrando de que si iba a entrar, para él era tan santo, para él era tan significativo, porque aunque no estaba viendo a Dios, él sabía lo que el templo significaba para él, y él viene entonces con tantísimo respeto, es lo que está mostrando, es respeto. Y cuando viene dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí. ¿Por qué?
Porque el cuaderno de mi vida espiritual está sucio. Las páginas están arrugadas. Está desordenado. Soy un pecador. Soy un pecador. Así se presenta este hombre. Entonces, este hombre recaudador de impuestos, probablemente no solo él sabe que era despreciado por aquel, pero era despreciado por todo el pueblo. Porque ¿quién le gusta a alguien que recauda los impuestos? ¿A quién le gusta a estos hombres que tienen que ir a tocar la casa y tienen que venir a hacerte revisarte los libros y revisar los gastos? ¿Y a quién le gusta realmente que venga un hombre como este y lo busque a uno? A nadie. Y este hombre se sentía rechazado definitivamente, pero él viene a orar y él no pasa al frente, y sino de que desde esa distancia él empieza a mostrarse ante Dios como realmente necesitado, golpeándose el pecho, ¿sabe? Eso lo hemos visto también en la iglesia católica, que antes algunos se golpeaban el pecho, pero en el caso de ellos que son judíos, esto lo que muestra es que está seriamente triste, está seriamente dañado por lo que trae dentro de su corazón, y al golpearse el pecho lo que está es diciéndole a Dios: mírame, 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 Señor, porque mi necesidad es tan horrible, es tan fea, la carga que traigo es verdadera. Casi que lo puedo ver a este hombre. No hace mucho tiempo, en Denver, Colorado, nos invitaron a mi esposa y a mí, allá fuimos con los primos. Estando en Denver, el pastor de los primos se dio cuenta que estábamos allá y sabía que nosotros éramos músicos, mi esposa y yo, y entonces nos invitó a tocar ese día en su iglesia. No tenían músicos, casi todas las iglesias con problema, y fuimos a tocar. Y cuando estoy tocando, el pastor estaba ya bautizando, tenía bautizos ese día, y él era el que tocaba la música, entonces por eso nos invitó. Y en donde él está bautizando, yo estoy aquí al frente con la guitarra, y mi esposa está atrás con los tambores, y cuando estoy tocando, ya paro de tocar y él va a empezar a bautizar, entra un hombre corriendo entró. Era como un cholo, se veía, pero estaba fuerte, y se veía joven, pero lleno de tatús y con una camiseta nada más blanca. Y entró corriendo, y yo con la guitarra viendo, y corrió, ¡pum! Y se tiró al frente mío, en el suelo. Se tiró ahí mismo y empezó a orar con Dios. Inmediatamente se me queda viendo con unos ojotes así grandotes y me dice: ¿qué tengo que hacer? Dice: para conocer a Jesús. Yo quiero ser salvo. Así, solito, él todo. Así se me tiró. Y por supuesto puse la guitarra a un lado y todo el mundo se quedó viendo, y por dicha yo sé lo que había que hacer con él, solo decirle: mira, encuentra a Jesús, entrégate a Jesús. Aquí mismo me dijo: sí quiero a Jesús. Ahí llorando, ese pobre hombre llorando, y se entregó a Jesús. Y inmediatamente después de eso, pues seguimos cantando, se acabó el bautizo y desapareció el hombre. Pero esa noche me llamaron a la casa donde estábamos con los primos. Era la esposa del pastor. Pastor Dave, sí, ¿qué pasó? Mire, ¿recuerda al hombre que se entregó a Jesús? Sí, dice, lo acaban de matar. Acaba de morir. Can I get some coffee? Go for it. Get more, as much as you want. I know a lot of people are like, Good. Lo acaban de matar. Vea qué interesante. Ese hombre lo que estaba mostrando era su enorme necesidad espiritual. Y al tirarse así de esa manera, ya había oído el evangelio, ya tal vez sabía que lo andaba persiguiendo, ya tal vez olía los pasos de la muerte, y vino a ponerse en paz con Dios. Este publicano no sabía cómo venir a Dios, pero vino a su manera, y se da en el pecho duro, y entonces sabe su condición interna y se lo dice a Dios, y dice: yo soy un pecador, dice, yo conozco mi pobreza espiritual. O sea, este es un hombre que es no solo indigno de ser aceptado de los hombres, pero él sabía que él era indigno de ser aceptado por Dios, indigno de ser aceptado por los hombres, rechazado por los hombres, y él no sabía que no era rechazado por Dios, y por eso
viene. Y hay muchos que tienen ese gran problema, que aunque han sido rechazados por los hombres, aún no saben que Dios no los rechaza, no importa lo malo que sea, pero tienen que mostrarlo, tienen que sacarlo, tienen que decir: soy un pecador, tengo necesidad. Qué historia, ¿no? Qué bárbaro. Verso 14, Jesucristo le dice: les digo, dice que este hombre descendió a su casa, se fue para su casa, justificado, perdonado, recibido, dice, en lugar del primero. El otro, que era el santo, ese no recibió nada. El otro, que supuestamente era muy religioso y muy puro y muy falto de pecado, ese no recibió nada de Dios. Pero este sí, porque cumplió con las exigencias de Dios y el requisito. Dice: porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, y el que se humilla va a ser enaltecido. Eso es lo que significa. Cualquiera que se enaltece ante Dios está mostrando que no tiene necesidad, pero cualquiera que se humilla ante Dios está mostrando que es un pobre de espíritu. Entonces, este hombre es alguien que ahora es hecho justo y recibe perdón de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se enalteció, o ante otros tampoco. Con capacidad de humillarse ante Dios, así vino, y al tirarse y al mostrar su necesidad, entonces Dios lo levanta. Pero ¿cómo es que lo levanta el Señor? Lo perdona, y de la humillación de Él lo enaltece. Pero ahora, pregunta, vea qué interesante: ¿cómo sabía este publicano que tenía pecado? ¿Cómo es que ese hombre sabía que tenía pecado? ¿Cómo sabía que era un pecador? Y esta es una pregunta muy importante que hay que responder con mucha claridad. Porque en el caso de ellos, los judíos tienen la ley de Dios. Y la ley de Dios todo lo ha encerrado bajo pecado, para que los hombres no tengan justificación de que por las cosas buenas que hacen es que llegan a Dios. Más bien, la ley de ellos todo lo encerró bajo pecado, para que todo el mundo pueda ser llevado a Cristo. Pero ellos no lo entienden. Entonces muchos de ellos decían: yo cumplo con la ley completa y totalmente, y por eso soy justo. ¡Qué enorme problema! Y aún en nuestras iglesias cristianas hay muchos que todavía tratan viviendo de cumplir la ley. ¿Para qué? Para justificarse. Yo soy bueno, yo no hablo mal, yo no robo, hermano, yo no miento, hermano. Y hablan así. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hablan así, es horrible, es despótico, es lleno de sí mismo, casi como que están orando a sí mismos. Mucho cuidado, porque el que nos justifica es Dios. No nos podemos justificar a nosotros mismos, es imposible. Entonces, al hacer eso, lo que él estaba haciendo allá, algo le decía: tú tienes pecado. Y él sabía de la ley, y él sabía que había muchas cosas que él hacía equivocadamente, pero viene ante Dios. Y esto es importante porque, ¿saben? De esa manera, cuando Dios lo enaltece, y Jesús dice que fue enaltecido porque se humilló, nos muestra la escritura donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores, porque aunque nosotros éramos pobres de espíritu, que significa pecadores, Dios da a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la verdad de Dios. Él no va a despreciar a nadie, no le hace, pero la persona tiene que aceptar de que es un pobre de espíritu. Ve hasta dónde eso llega. Ahora, Gálatas 3:21, leamos lo que explica. Voy a ir rápido en esto. Dice: por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Habrá una manera más fácil entonces de recibir las promesas de Dios? O dice: de ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz, si la ley tuviera la capacidad de dar vida, entonces la justicia sería por la ley. Y la ley no puede dar vida, la vida que el hombre necesita. Verso 22. No obstante, la escritura, la ley, toda la escritura lo encerró todo bajo pecado.
¿Para qué? Para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Nuestra salvación está en creer en Cristo, no en cumplir la ley. ¿Dónde está la salvación? Ahora, ¿es cumplir la ley importante? Absolutamente. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no podemos cumplirla en perfección y reclamar que al cumplir las 623 leyes, estatutos y decretos que existen, entonces hemos ganado la vida eterna? Es imposible. Entonces vea lo que sucede, muy importante. Antes de que viniera la ley, verso 23, la fe, pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. ¿Cuál era la fe que iba a ser revelada? Jesús, creer en Jesús. Y ahora vea qué importante, verso 24, hágale un círculo si gusta, pero este es un verso que usted tiene que aprender para siempre, llévelo en su corazón. Dice entonces, de manera que la ley ha sido nuestro tutor. ¿Qué es un tutor? Un guía. ¿Qué es un guía? Un maestro. Es un líder el que lo dirige. La ley ha sido el Boy Scout, el Master Boy Scout. La ley ha sido el que me llevó. Eso es un tutor. ¿A dónde me lleva la ley? Dice, a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, la ley se convierte para ellos y para nosotros en el guía que nos lleva a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque entonces, al demostrar nuestras faltas, al demostrar nuestros pecados, lo que nos trae es la convicción de nuestra pobreza espiritual. ¿Se dan cuenta? La ley solo me muestra que al no poderla cumplir, tú y yo somos unos pobres espiritualmente hablando. Pero hay otros que no lo creen. Hay otros que creen que todavía son muy buenos. Hay otros que creen que todavía todo lo hacen casi muy bien. Y entonces esos que son así, ya lo vimos, ¿recuerdan? Menosprecian a los otros. Gracias te doy, Dios, que no soy como aquel adúltero, sucio, ladrón, mentiroso, fornicario, yo no sé qué más. Y entonces empiezan a hablar de esa manera. Y qué horrible es ver a un religioso que está lleno de sí mismo. ¿De acuerdo? Qué feo es ver a un religioso que está lleno de sí mismo y que habla consigo mismo y que cuando ve al espejo de Dios no ve que Cristo le dice yo te amo por lo que tú eres, sino que dice Señor yo te amo porque mira lo que soy. Mucho cuidado. Entonces, hay dos alternativas cuando enfrentamos la realidad del pecado, cuando enfrentamos que somos pobres de espíritu porque el pecado nos ha ganado. Hay dos alternativas, hay más, pero dos que las quiero presentar ahorita. La primera alternativa es que me va a producir, una vez que descubro mi pecado, tiene que producirme el deseo de recibir perdón. Como el publicano, el deseo de venir a Dios. ¿Y por qué? Porque ahora soy consciente de la pobreza de espíritu que tengo. Y la pobreza de espíritu que tengo, entonces me tiene que guiar a Cristo y me tiene que guiar a las promesas de Dios, porque hay una promesa ahí: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vea la segunda alternativa. Hay algunos que al descubrirse tan faltos y al descubrirse tan débiles y al descubrirse tan pobres y al descubrir su pecado, porque el pecado avergüenza, aunque usted no lo crea. ¿Cuántos están de acuerdo? El pecado avergüenza. ¿Por qué la pobre? ¿Por qué la gente está pobre? Oh, poquito ahorita lo explico. I will explain it to you very soon. And otra gente pobre, and they don't realize who is la pobre and who is not. Good. You will learn it very soon. Entonces, el pecado dentro de nosotros nos lleva a un lugar donde también nosotros nos podemos llenar de nosotros mismos y tratamos de ignorar. ¿Qué tratamos de ignorar? Nuestras faltas. ¿Alguna vez ha hecho usted algo equivocado que usted quiso olvidar, pero como ahora es de Cristo, su conciencia lo acusa y no lo puede soltar y no lo puede soltar hasta que no va y pide perdón? Hasta que no va y hace las paces. Hasta que no regresa a Jesús y dice: perdóname, Señor, yo he andado mal, he andado equivocado, ya no aguanto más llevar esta carga. Es como un gusano que se lo empieza a comer a uno.
Y esto es importante porque todos los hombres pueden tratar de ignorar el pecado o buscan otras maneras de recibir perdón. ¿Cómo buscan maneras de recibir perdón? Entonces hacen penitencias, hacen mandas, hacen ruegos, hacen súplicas, encienden veladoras. Hacen el bien o tratan de hacer. Hacen el bien o tratan de hacer algo bueno. Y eso no ayuda, porque tal vez por un momento, por cierto tiempo, va a calmar la conciencia, pero el pecado todavía sigue dentro de uno. Entonces el problema con la segunda alternativa es que no funciona, porque el individuo busca ganar el perdón de Dios en lugar de recibir a la persona que tiene el perdón. Uno busca ganarlo en lugar de recibirlo. Y eso no ayuda. Es más fácil para el pobre recibir algo. ¿Me oyeron? Es más fácil para el pobre recibir algo, porque ya el pobre sabe de que tiene una necesidad. Y ser pobre de espíritu no es que el Señor me esté diciendo que soy menos que nadie. Al contrario, me está diciendo entonces que estoy más cerca del reino de los cielos al aceptar mi pobreza que al presentarme ante Él como un hombre lleno de orgullo y lleno de mí mismo. Entonces el pobre de espíritu es quien ha reconocido que su pecado lo ha llevado a la bancarrota espiritual. El pobre de espíritu ha reconocido que su pecado lo ha llevado a la bancarrota espiritual. El hombre que no puede aceptar que está en la bancarrota espiritual siempre va a andar pidiendo prestado para tratar de agradar a Dios. El hombre que acepta su pobreza espiritual se declara en bancarrota y tiene un borrón y cuenta nueva. Empieza de nuevo con Cristo ahora, con Dios. Y empezar de nuevo es muy importante, porque el borrón y cuenta nueva es todas las deudas, toda la carga del pecado, todo lo pasado es perdonado. Ahora, no tengo nada, ¿y qué? Si siendo pobre espiritual voy a heredar el reino de los cielos. Acabemos con otro ejemplo. Vea qué interesante el ejemplo ahora que les voy a dar también. Este va a ser Pedro, Lucas capítulo 22, verso 31. Aquí Jesús le va a decir a Pedro lo que Pedro va a hacer. Verso 31 le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, que era Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La zaranda del trigo es lo que se usa para que el grano caiga en un lado y el resto, la paja, si la puedo llamar así, lo que está seco, se quite y caiga por otro lado. Entonces la zaranda es importante. Algunas veces hemos zarandeado otras cosas, lo hacemos como con un screen, que es, ¿cómo se le llama el screen? Un colador, pero esto es un colador mucho más grande, un sedazo, y usamos sedazos de un diámetro pequeñito, y así también se puede hacer. La cosa es que lo que está diciendo es que él va a ser zarandeado. ¿Qué es ser zarandeado? Es movido de un lado para otro. Entonces le está diciendo Jesús: mira, Satanás ha pedido porque te quiere mover de un lado para otro, como al trigo. Verso 32 dice: pero yo, Jesús, estoy rogando por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Entonces, lo que está sucediendo, de nuevo, detalles de las palabras, muy importante, vean lo que va a aprender. Número 31, verso 31. La advertencia es que viene una prueba. Algo más que no es agradable. Esa prueba la ha permitido Dios. Ups. Aunque Dios no tienta, Dios permite la prueba, no la tentación, la prueba. Entonces, cuando va a venir la prueba, verso 32, le está diciendo Jesús:
antes de que tú falles la prueba, sí vas a fallar, pero antes de que tú falles en la prueba, yo ya estoy orando que la poca fuerza que tienes, la poca fe que aún tienes, que sea suficiente, que no te falte para que tú regreses. Porque una vez que regreses y pasaste la prueba, donde fuiste golpeado de un lado para otro, vas a regresar y tú vas a apoyar a otros que van a estar en la misma situación y los vas a animar, los vas a confortar, los vas a dar ánimo para que ellos aprendan de tu experiencia. Entonces, cuando tu fe no falte, dice, vas a confirmar a tus hermanos. Muy importante lo que le dice. Entonces, ve a Pedro. Pedro viene y le dice, Señor, verso 33, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vean lo que encontramos. Yo no encuentro aquí un hombre pobre de espíritu. Si no encuentro al Pedro, donde todavía va a estar metido en el colador, necesita ser metido al colador, porque lo que el Señor quiere es que Pedro se enfrente con la verdadera condición de quien Él es. Y no lo puede hacer hasta que Pedro no falle, hasta que Pedro no caiga, hasta que Pedro no pruebe el sabor de la derrota y se dé cuenta del pecado que lleva dentro de sí, porque Pedro es un orgulloso. Y no solo es un orgulloso, sino que mire la respuesta de Pedro, le está diciendo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo solo hasta la cárcel y también a la muerte. Mentiras. Pura palabra. Pura palabrería. Y cuando vemos al Pedro aquí directamente, ¿qué es lo que vemos? A un hombre que está muy seguro de sí mismo, está seguro de sus méritos, está seguro de sus capacidades físicas, tal vez está seguro de sus capacidades intelectuales o por la propia fuerza de voluntad. Y en lugar de decir ahí mismo, Señor, ayuda a mi falta de fe, ni siquiera presta atención a las palabras del Señor. Sí, ayuda a mi falta de fe, ayuda a que estoy débil, Señor, en realidad sí soy débil, tengo miedo, estoy enfrente de una situación difícil, no sé qué es lo que voy a hacer si te pasa algo, Jesús, ayúdame a saber qué hacer. No, muy gallito. Qué cosa más fea cuando he visto personas, especialmente unos borrachitos. He visto borrachitos que no saben pelear y en todo pleito se quieren meter a puñetazo. Qué cosa más fea, porque lo ve uno. ¿No han visto nunca a alguien así que quiere pelear y que son tontos, que no saben ni pelear y sacan el pecho y así se hacen, así se ponen como gallitos? Y el que sabe pelear solo se acerca y hace ¡pum! That's it. ¡Pum! El que sabe pelear, cierra el puño, sabe que tiene que pegar con esos dos y solo hace ¡pum! ¡Pa! ¡Pa! Al suelo. That's not funny. So the problem is, the way it's like they played another way with the button on. Ese es Pedro. That's Peter. Ese es Pedro. And he's been hitting Pedro está, his sister as yo puedo, hasta la muerte, contigo voy. Y está así. Y él no sabe que lo que viene del diablo es un ¡pum! Directo. Y necesitaba recibir eso. ¿Por qué? Porque Pedro aún no entendía. Pedro estaba muy seguro de la respuesta que él quería dar. Y tenía un serio problema. Pedro podía decir, soy pobre de espíritu, necesito la provisión de Dios, pero no lo hace. No lo hace. Y la respuesta que da es la de una persona que está muy segura de su condición espiritual. ¿Cómo es que se muestran esas personas? Dicen, yo puedo con esto. Lo que Pedro está diciéndole es, no, Jesús, no me conoces muy bien. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y estoy dispuesto a morir. ¡Qué mentira! Y por eso es que les digo, esta bienaventuranza nos es dada para protegernos de nosotros mismos y de nuestro ídolo número uno,
¿Quién es el ídolo de Pedro? ¿Necesita usted sentirse protegido de usted mismo? Espero que sí. Porque vea el verso 34 entonces. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no va a cantar hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y se lo dice directamente. Entonces Pedro lo que está diciendo es: Pedro, el pecado que vas a cometer, Pedro, es uno de los peores pecados, Pedro. Tal vez el peor pecado es negar a Cristo en público. Tú no niegas a Cristo en público. Y él lo niega en público y le dice: no lo vas a hacer una vez, no lo vas a hacer 2 veces, pero lo vas a hacer 3. 3. A ti que te sientes tan seguro de ti mismo. De nuevo, varias alternativas, pero solo 2 quiero hablar. La primera alternativa: o el pecado le está encubriendo la verdadera condición espiritual de Pedro y la pobreza espiritual que tiene, o el pecado de que Pedro está lleno de sí mismo lo lleva hacia lo único que en realidad necesitaba hacer, que era venir, reconocer, pedir perdón para que el perdón funcione. Y para que el perdón funcione ante Cristo y ante Dios, debe de haber reconocimiento de la falta, debe de haber reconocimiento del pecado, debe de haber reconocimiento de lo que se ha hecho malo. Es la única manera en la que Dios te puede perdonar, cuando tú se lo confiesas, cuando tú lo dices. El problema es que cuando uno lo dice, le duele a uno. ¿A poco que no? Y le da vergüenza a uno. ¿A poco que no? Y el pecado, claro que duele, y el pecado avergüenza, y el pecado deja llagas, y el pecado trae cosas horribles, y nos enferma, y nos quiebra, y nos entristece. Pero aún así, por eso Él está listo a decirnos: cuando tú me lo entregues, bienaventurado, doblemente feliz serás, porque eres pobre de espíritu, y el reino de los cielos es tuyo. Pero aún Pedro no estaba ahí. ¡Qué horrible! Verso 58. Lucas 22. Sigue la historia y dice: un poco después, ya se han llevado a Cristo, ya va Cristo prisionero. Dice: un poco después, viéndolo otro hombre, a Pedro le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque este es un Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, era la 3.ª vez, el gallo cantó. El gallo cantó. Y al verso 61, Cristo está prisionero. Cristo ya está siendo golpeado. Y dice que donde eso sucede, Cristo vuelve la cara y lo ve. Lo siento aquí. Aquí lo siento. Lo ve. Te lo dije, Pedrito. Te lo dije. Hijito precioso, te lo dije. Hermoso criado para Dios. Te lo dije. ¿Se imagina la mirada de Cristo en el momento de Pedro de caer? Pues se lo había dicho. Pedro no prestó atención. Miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me ligarás 3 veces. Verso 62. Y esto es muy importante. El pecado tiene que marcarnos. Y debemos de sufrir por la carga de pecado. Porque si no hay sufrimiento por el pecado, si no hay dolor por el pecado que llevamos, no puede haber satisfacción en el perdón. Lo tomamos a la ligera. Ya pedí perdón, hermano. ¿En serio? ¿Ya se repitió? No, yo ya pedí perdón. Yo ya pedí perdón. Ya ahora sí, ya. Voy a vivir bien. No se trata de eso. Vea de lo que se trata. Pedro salió fuera y Pedro lloró amargamente.
amargamente, con profundidad, le dolió, salió de adentro de sus entrañas. El pecado realmente se lo mostró. Vio seguro la mirada de amor, pero aún así donde él sí le estaba diciendo, lo dije, Pedrito. Y él se da cuenta y desde adentro le brota y llora amargamente. Y al llorar amargamente lo que está mostrando es que acababa de descubrir dentro de él mismo quién él verdaderamente era. Acaba de descubrir dentro de él mismo que no es el gallito que creía que era, ni era el que podía por todo. Lo que acaba de descubrir es que Jesús tenía la razón y él no. Entonces su fe es tan pequeña como Cristo le dijo que era. Su ego de él, el ego que es tan importante, tiene que ser herido profundamente, porque si no iba a caminar bajo sus propios méritos y no iba a aceptar lo que Cristo estaba por hacer por él. Entonces le hiere el ego y el orgullo también es quebrado, porque era un pobre pescador. Pero no hay cosa más fea que un hombre pobre que quiere aparentar que es rico. Qué cosa más fea son los pobres que hablan como que si supieran lo que están hablando. ¿Verdad que hasta vergüenza da algunas veces oírlos? Hablan como sabiondos, como llenos de sabiduría, y en realidad no tienen nada. Ese es Pedro en ese momento, y tiene que reconocer su pobreza de espíritu. Por eso es que Cristo dijo: bienaventurados, doblemente felices los pobres en espíritu. ¿Hasta dónde llegó ahorita? A ver su pobreza espiritual. De ellos es el reino de los cielos. Ahora vean lo que pasa. Cristo muere, Cristo sufre, Cristo resucita, y después de la resurrección aparece Cristo con Pedro. ¿Y ustedes creen que iba a aparecer Cristo a regañar al Pedrito? Oh, qué belleza, lo va a regañar con amor. No es un regaño del regaño. Vea la manera de Dios de tratar con nosotros. Verso 15, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Juan 21, 15, esto es después, ya le había resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, y esto usted lo va a querer anotar si no se los puse ahí: apacienta mis corderos. Lo que el Señor le está diciendo es: Pedro, vas a tener que aprender algo más aquí. Ya aprendiste lo que es llorar amargamente, ya aprendiste lo que es el pobre de espíritu, pero ahora el problema que tengo contigo, Pedro, es que no te voy a contar tu caída, pero ahora te quiero dar un trabajo. Hace apenas una semana y media, 2, que Pedro pecó. ¿Quién le va a encargar el pastorado? ¿Cómo se le va a encargar María que sea pastor? El miserable pecó. Pero Cristo sabe cómo hacer las cosas. Y vean lo que le dice: que pastoree. ¿Cómo se le ocurre, Señor? O sea, solo pecó. Hey, Eric, acaba de pecar y 2 semanas después ya es pastor. ¿Hay algo equivocado aquí en esto? ¿Será que nosotros tenemos una idea equivocada entonces de lo que es el perdón de Dios? Porque lo que veo es que cuando el perdón de Dios es completo y total, inmediatamente Dios te va a pedir que te envuelvas, que estés haciendo algo, que sirvas, que seas útil. Y lo que está diciendo aquí es muy importante, porque lo que le está diciendo es lo que le dijo antes: tú una vez, cuando tú regreses, ¿qué era lo que tenía que hacer? Confirma a tus hermanos. Confirmar era aliéntalos, dales ánimo. Y ve lo que sucede aquí. Le está diciendo: apacienta mis
mis corderos. O sea, usa la experiencia de lo que acabas de pasar. ¿Cuál es lo que acaba de pasar él? El perdón de su pecado. Reconoció su pecado, aceptó su pecado y recibió el perdón completo de su pecado. Entendió su pobreza espiritual, y lo que está diciéndoles ahora, usa esa experiencia de lo que acabas de aprender para perfeccionar. Esa palabra apacienta ahí significa perfeccionar. Perfeccionar. Y vea qué interesante lo que dice: mis corderos. Al hablar de cordero, lo que está hablando es de un animal joven. Entonces, lo que están realmente pidiéndole aquí es: ten cuidado, perfecciona a los recién convertidos. Ocúpate de los recién convertidos. Qué interesante la manera en que lo está diciendo. Los primeros de los que vas a pastorear, debido a la experiencia de lo que acabas de pasar, del perdón de tu pecado, de tu pobreza espiritual, es los recién convertidos. Necesitan saber lo que has pasado, porque ellos mismos van a atravesar una crisis de identidad. Ellos van a atravesar una crisis donde creen que ahora ya son perfectos en Dios, pero van a todavía pecar y van a caer, y necesita que alguien los levante, necesita que alguien les dé ánimo y fuerza, que alguien les haga entender que aunque han pecado, no han sido rechazados por Dios, que más bien era para que acepten su pobreza espiritual. Entonces, Pedro: apacienta mis corderos, porque vienen muchos nuevos que no saben nada de Dios. Y le vuelve a decir, verso 16, le vuelve a decir la segunda vez. Y estos son por las 3 veces que Pedro lo negó. Y la segunda vez le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora le dice: ya no apacienta mis corderos, pero vea lo que le dice ahora: pastorea mis ovejas. Y de nuevo, cuando estudiamos el idioma original, lo que le está diciendo es: Pedro, usa tu propia experiencia espiritual para ayudar a madurar. Madurar ya no es perfeccionar a los nuevos que entran, sino que ahora ayuda a madurar a los que siguen adelante, aceptando que tú eres el pastor de ellos. Porque es muy difícil para un pastor enseñar a alguien y ayudarle a crecer espiritualmente a alguien cuando el pastor no es aceptado por las personas con las que él está. Esto trae una crisis de identidad, y es muy importante que ustedes sepan también que los pastores tenemos crisis de identidad, porque las personas con las que uno trata, de las que uno quiere ayudarles a madurar, es necesario que las personas presten atención y que lo escuchen a uno, porque si yo digo y hablo y yo no veo que nadie me haga caso, ¿no les parece a ustedes que es mejor que yo mejor ya no hable? Muchas gracias, Noemí. Es correcto. Y eso sería horrible, porque entonces mejor me voy a la casa y me pongo a orar y ya me olvido que tengo que hablar. Pero sería un desperdicio también, porque entonces ¿para qué estudio si no voy a poder enseñar y madurar? Entonces se requiere que los que van a escuchar a Pedro, es lo que le está diciendo: tú vas a madurar entonces a aquellos que son ovejas. Pastorea las ovejas. Y vea, y le dice por tercera vez, verso 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Uf, qué pesado, ¿no? La tercera. Y entonces Pedro se entristece. Y tiene razón de entristecerse, porque ahora Pedro ya tiene la capacidad de verse a él mismo. Ahora Pedro ya puede verse como es, y Pedro puede decir: soy un pobre espiritual, dependo de Jesús, lo amo con todo mi corazón. Pero aún Pedro no entiende. Y se los voy a explicar, porque le dice: ¿me amas? Y Pedro se entristece de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús entonces ahora le dice: apacienta mis ovejas. De nuevo le está diciendo: Pedro, usa tu propia experiencia, y esto es muy importante, para tener paciencia con la iglesia imperfecta a la que tú vas a estar a cargo. Usa tu propia experiencia espiritual para tener paciencia, porque las personas van a pecar y no les puedes cortar la cabeza. Tienes que tenerles amor y paciencia, y tienes que entender de que todas las personas pasan por sus problemas que pasan. Entonces
Entonces, lo que le está diciendo, y la palabra aquí apacienta, es una palabra que en el original significa catarsis. Y la palabra catarsis es remienda. Remienda constantemente las relaciones entre ellos y las relaciones de ellos con Dios. Porque el problema es que cuando ya somos un poquito maduros supuestamente en Cristo, nos sentimos ya cómodos. Y al sentirnos cómodos, entramos en un tremendo problema que si no nos cuidamos, entonces nos empezamos a ver, espejito, espojito, yo soy bonito. Y nos empezamos a justificar a nosotros mismos, porque ya atravieso los rituales de la iglesia, ya más o menos cumplo, voy a la iglesia, diezmo, hablo de Cristo y más o menos vivo mi vida cristiana, ¿de acuerdo? Porque creemos que eso es el cristianismo y la relación con Dios, pero no es eso. Lo que le está diciendo es, Pedro, usa tu experiencia de lo que acabas de pasar entre ellos y ellos contigo y ellos conmigo. Muéstrale la pobreza espiritual de ellos. Verso 18. Y aquí acaba la explicación. Le dice, de cierto te digo, cuando tú eras más joven, te ceñías, hacías lo que tú querías. Mas ahora cuando ya seas viejo, vas a extender tus manos y te va a ceñir otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Es que en tu juventud, cuando estabas lleno de ti mismo, cuando creías no tener necesidad de nadie, porque todo lo lograbas por tus fuerzas, tú lo hacías como te daba la gana. Pero ahora vienen los tiempos en los que no vas a hacer lo que quieres, pero te van a atar. Vas a ser un prisionero. Vas a ser conducido en prisión y vas a morir como prisionero. Y él iba a morir de esa manera. ¿Cuál era la enseñanza de Cristo en la insistencia? La siguiente, le está diciendo, Pedro, antes me amabas por lo que hacías. Antes me amabas por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, por lo que tú creías que eras bueno en ti. Pero ahora debes de aprender a amarme por lo que yo he hecho por ti. Y no hay manera de aprender a amar a Dios de esa manera hasta que uno lo entienda, que uno es un pobre espiritual y que uno ha sido marcado por el pecado. Todo lo que el Dios Jesús está diciendo a Pedro es lo siguiente: de la pobreza espiritual, Pedro, como pecador, a la riqueza del reino de los cielos como pastor. No hace ni 2 semanas que acabas de pecar y yo te estoy dando desde ahora un lugar de autoridad donde vas a servir, basado en tu experiencia, de la pobreza espiritual a la riqueza de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Por eso acabó diciendo en esa primera bienaventuranza, doblemente felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, sumamente felices. No hay duda alguna que de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo acabo? Mari, ¿y? Como dijo que el reino de los cielos es de los niños, y yo pienso que ese es el punto en el que debemos de estar como niños. Gracias, María. Gracias. La primera bienaventuranza solo nos está recordando que nunca aceptemos la tentación, caer en la tentación de creer que porque ya estamos en Cristo, ya estamos bien. Sí estamos bien, sí estamos en Él, sí hemos recibido perdón, pero este es solo el inicio. La invitación es a vivir más cerca de Él, a seguir reconociendo lo malo que usted encuentra y soltarlo y sacarlo. Es a vivir una vida verdadera, entregado a Jesús. Y cada uno de ustedes sabrá
¿Qué es lo que usted hace en lo secreto, en lo privado? Cada uno de ustedes tiene sus secretos, sus hábitos, sus adicciones, todos. Lo que nos está invitando es a reconocer que si no vemos la pobreza espiritual, nunca vamos a poder acercarnos y recibir también la herencia, la bendición del reino de los cielos. Esa es la invitación. Esa es la primer bienaventuranza.